chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si fará. Bueno, y para darle continuidad a nuestro programa de hoy de la columna vertebral Historia de Trabajadores, ya estamos comunicados con el doctor Eduardo Taboada. Eduardo Taboada es el secretario general de la Asociación de Médicos AMRA. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Noranchar lo saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Porque yo lo escuchaba un poquito atrás a usted, por eso preguntaba. No se encuentra algo de eco nada más. ¿Tiene eco? Bueno, ya lo vamos a solucionar. Bueno, doctor, ¿cómo está el tema, cómo está en este momento la situación respecto de los médicos y de las médicas, la situación salarial, el tema jubilatorio, cómo se está encontrando en este momento el panorama? Bueno, el tema de los jubilados y jubiladas no tiene más que ver igual que el resto de la actividad. Es decir, si vos como médico en relación de dependencia tus salarios no son buenos, evidentemente en la jubilación va a pasar igual. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio de un médico que haya sido, no sé, médico clínico toda su vida? ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de aportes como monotributo, ¿cuál es el sistema? O si estamos hablando de médicos que están siendo adentro, por ejemplo, de organismos estatales. Yo creo que ahí está la diferencia. Para que yo tenga una idea, vamos a empezar con los que han aportado a la nación. Sí. La nación, con la ley Cavallo, que se mantiene, te pagan el 1,5% por año del salario bruto. ¿Cierto? Si vos trabajaste 40 años, te pagan el 60%. ¿Estamos? Ese es el salario base. Ese salario base después ajustado por el criterio del presidente de turno. Viste que cada 2 años da un aumentito. Sí. En un momento sería Macri, en otro momento sería Cristina, en otro momento el que está ahora sí que lo da. Bueno, ¿estamos? Es decir, ese sería el ANSES. En la provincia cambia. Nosotros acá, nosotros digo porque yo soy rosarino, tenemos suerte que en Santa Fe te pueden pagar del 72 al 82, según aporté 30 o 35 años, pero que se va incrementando con el salario del activo. Sí. Es decir, el activo vos le aumentás al 20, a la jubilada le aumenta al 20. Es decir que, en cierto modo, nuestros profesionales en Santa Fe, en la jubilación provincial, están percibiendo casi como un activo. Porque cuando vos estás te digo por qué, porque cuando vos estás en actividad, es decir, cuando vos estás en actividad, te descuentan el 18%, 14,5% para jubilación y 4,5% para... ¿Entendés con el asunto? Es decir que, pero, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuánto es el salario en la provincia? A eso iba. Esa era la pregunta. ¿Cuánto es el salario del activo? El activo de 24 horas está en 1.600.000. Suponiendo con la antigüedad y con todo, una de esas puede llegar a 1.800.000. O sea, para jubilación es importante, pero para estar activo están con lo justo. No, es absoluto. Después se puede, el profesional, supongamos, sobre todo médico, que tenemos acá, que también está en Buenos Aires con otro criterio, el arte de curar, que le decimos nosotros, bueno, acá de cualquier manera puede ser 500, 600, 700.000 pesos, según el aporte que haya hecho, pero eso ser, digamos, la privada, lo que hablaba vos, no del monotributista, sino del que aporta la caja, ¿cierto? Que aparte de tener una jubilación por su trabajo en relación de dependencia como monotributista, que un monotributo sería autónomo, ¿cierto? También tener la de que aporta a la caja del arte curar que decimos nosotros. En Buenos Aires es un poco más. En la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, primero, la caja no tiene obra social, es decir, que todo lo que se ingresa es para la jubilación. Es decir, que es un aporte más, pero nunca va a ser lo suficiente como para decir, dejo de trabajar tranquilo, ¿no? No, claro, no. No, me parece una situación paupérrima para quien ha dedicado toda su vida
a curar a la gente. Yo hago la diferencia, por ejemplo, un médico de un sanatorio, un médico del hospital italiano, ¿a Ujú. quién aporta? ¿Cómo Bueno, si es no tiene el relación, no, sistema? si no tiene relación de dependencia, va a pagar a la caja de profesionales, si no, directamente, si tiene relación de dependencia, que nosotros generalmente acá en esta zona, no, acá en esta zona el único que tiene relación de dependencia es el médico guardia. Los demás trabajan, como decimos nosotros, por la boleta, por práctica médica, Por pero práctica médica. claro, generalmente aportan a la caja de Porque yo profesionales. escuchaba Es el decir, otro día la protesta, estaba viendo, asistiendo a la protesta de médicos y médicas que están trabajando en PAMI. Entonces ellos bueno, hablaban de lo que significaba, cuántas prestaciones tenían que realizar bueno, para llegar a un bueno, sueldo normal. Entonces, bueno, sé ¿cómo que se diferencia eso con el privado? Yo quiero saber si bueno, hay eso una te lo conté. diferencia con el privado. Bueno, no, es otra cosa lo que vos escuchaste. Yo te voy a repetir con algo que le escuché a decir a Nelson Castro cuando entrevistaba a Perdía. Antes de empezar le dijo yo, es decir, antes de hablar con usted, tengo que decir que creo que usted tenía que estar preso. Bueno, yo te voy a decir, yo antes de hablar del médico de PAMI, trabajador del PAMI, Mm, yo opino que el médico trabajador del PAMI como médico de cabecera tiene que tener relación de dependencia, tiene que ser empleado del PAMI y no autónomo, como primera medida. claro. ¿Eh? Estamos, es decir, ahora hablemos, es decir, en este momento al médico de PAMI le están pagando, le pagaban, pongamos, una cápita, cuando se inició el proceso, digamos, de Manrique para acá, se le pagaba un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje, una cápita, por afiliado que se le anotaba. ¿Estamos? Generalmente eran 600, 700, en principio eran 600, pues eso vino, después se puso en relación de dependencia. Pero en el menemismo, cuando llegó el menemismo, por una cuestión con el Banco Mundial, el médico de cabecera lo sacaron de la relación de dependencia porque no era, como quien decía, el Banco Mundial exigía menos empleados en el PAMI. Entonces vos, sacando al médico de cabecera, 8.000 empleados menos. Bueno, entonces después de eso, se pasó de nuevo a la cápita, pero posteriormente, más o menos calculo lo que fue antes de la pandemia, se le ofreció no solo la cápita es pagarle un monto fijo por cada afiliado que tiene Sí, sí, anotado. sí, sí. Entonces, después vino que le pagaban 900 pesos como fijo, pero le pagaban la práctica, como para que trabajen más. Es decir, luego cobraba 900 pesos, pero después te pagaban la consulta. La consulta que hacía, si iba a Ay, pero domicilio. igual son Estamos, todos unos montos bueno, absolutamente bueno, irrisorios. no, claro, no, pero en ese momento ya no, porque vamos a ser sinceros, cuando es por práctica, es decir, vos venías a la receta y en lugar de hacérsela de la secretaria, lo recibí y cobré la visita, no sé si me entendés. Había manera de tener un Mm, buen salario con eso, más o menos. ¿Qué pasó? Ahora le quitaron eso, la práctica. Es decir, que lo único que gana es la cápita, pero una cápita de 2.000 pesos, digamos 2.100, pero para hacer la cifra redonda, un médico de cabecera que atienda 700 pacientes, que en realidad no van todas las consultas, pero generalmente a las 700 consultas las hace, mm, mm. va a cobrar 1.400.000. Es decir, le sacaron lo de la práctica, en una de esas, vos me decís cuánto tendría que, imagínate que son más o menos 8 horas de trabajo. Claro. Es decir, ¿cuánto tendría que cobrar? Bueno, entonces vos tenés que decir, no, la cápita, para que tenga más o menos que sea importante. Importante porque tiene que pagar también digamos, el alquiler del consultorio, con No, claro, suerte la comparte la secretaria. secretaria, con suerte, por eso con suerte comparte la secretaria. Date cuenta vos que supongamos que la cápita en lugar de 2.100 sea, no el doble, que sean 5.000, cobraría 3,5 millones, en los cuales más de, digamos, 500.000 sería para pagar consultorio, con suerte, ¿no? Más lo que sería. Mm. Es decir, que el tipo se queda con 2,5 millones, se queda el médico. Ese sería Bueno, pero y 8 esta no horas de es una trabajo, es decir, situación que le esté pasando a muchos médicos quedarse con ese monto, me parece, porque por lo que escucho, no, están todos en una no, situación no, bastante más paupérrima, ¿no? Y claro, sobre no, todo los que son seguro, pero por ahí trabajadores de los hospitales y demás. Digo, porque, no, por supuesto, por supuesto. Es decir, lo que pasa es que en el hospital, vamos a empezarlo a la que relación de dependencia, vos tenés un salario que puede ser poco, mucho, regular, pero ¿qué sucede? Tenés vacaciones, es decir, vos tenés 15, 20 días, un mes, según la mm, antigüedad, de vacaciones. Tenés un salario del medio aguinaldo.
son Bueno, que ¿y pagan ustedes 13 están meses. haciendo algo desde la asociación AMRA? ¿Están haciendo algo para ver si modifican esta situación? ¿Están llevando Bueno, algún te tipo de explico, conversación con el te Ministerio de explico, Salud? claro. ¿Qué les dice Claro, Lugones? pero toda la discusión está, digamos, bueno, te voy a comentar algo. No, esto fuera de política. Durante el liberalismo de la época de los 90, que se desregularon las obras sociales, Sí, si se pasó toda la educación a las provincias. sí, ya sé. Las provincias son es decir, no hay, excepto las universidades, no hay, digamos, educación Seguro, pública seguro. nacional. Y Bueno, entonces, y la salud está repitiendo lo mismo. ah, Es decir, hasta es difícil saber cuántos sanatorios, cuántos hospitales nacionales hay, creo que, no sé si el Posada, creo que. Es decir, entonces, ¿quién costo de la salud en los hospitales? Es la provincia. Entonces, todo depende del salario, ya te digo, yo te puedo decir el de la provincia, con 24 horas semanales de labor de un médico, casi cobra por igual que uno de Buenos Aires por 36. claro. ¿Te das cuenta? Es decir, cobra menos en realidad. Pero, Bueno, bueno, pero en no todo sabemos caso, bien. lo que en medio de esta confusión de porcentajes y de formatos de Sí, contratación, que la verdad que es muy sí, complicado terrible. es muy complicado para entender, lo que me queda absolutamente claro es que el personal de salud en su máxima expresión, que son médicos y médicas, está Sí, absolutamente mal pago y que no veo exacto, vías de no, negociación que le puedan exacto. aclarar un poco esto. Así que bueno, espero que Exacto, tenga, eso seguro. espero que Está, tengan por suerte. eso, Espero, nadie quiere ser médico, ojo, es más grave. bueno, Es difícil hasta hay conseguir una crisis médicos. de vocaciones que tiene que ver con el tema Sí, económico. sí, Estuvimos conversando exactamente. con el secretario general de la Asociación de Médicos AMRA, el doctor Eduardo Taboada. Doctor Taboada, le agradezco muchísimo que haya pasado por la columna vertebral Historias de Trabajadores. Bueno, muchas gracias. A Hasta luego. usted. Y la verdad que me quedé llena, la cabeza me quedó llena de dudas. Por eso vamos a poner a Jorge Drexler, que dice, ante la duda, baila. Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Unas décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Por mover la cintura. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila.
Puerto Rico, en 1995, se presentó la Ley 112 que permitía incautar casetes de reggaetón. La Operación Centinela, que se llamaba, afectó directamente al género urbano y a productores como Playero, DJ Nelson y DJ Negro. La policía hacía redadas en tiendas de discos. Se argumentaba que el género y la danza que lo acompañaba eran vulgares por su contenido sexual. Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo. Así que a mover ese culo. Ella se mueve suavemente, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve suavemente, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Se viene el picadito de noticias de la columna vertebral. Cortita hacia el pie. A ver si tenemos más suerte con que me entiendan el boletín sindical, porque a mí la situación de los médicos con el entrevistado me quedó totalmente nebulosa, no entendí nada. Se levanta el laburante porque el mundo no se puede detener. Un informe de la Secretaría de Acción Social de la CGT revela que la recaudación promedio actual está un 25% por debajo del costo de las prestaciones mínimas obligatorias. Denuncian un agujero financiero provocado por el sistema de monotributo y el desfinanciamiento del Fondo Solidario. Los domingos voy al fútbol para gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laborante. Soy La empresa avícola Granja Tres Arroyos dispuso las suspensiones en su planta ubicada en La Lonja, partido de Pilar, en una medida que se extenderá por 180 días y que refleja la profundización de la crisis productiva y financiera de la empresa. Las revistas del Destape están al día, te trabajan el cerebro noche y día. Y es difícil La fábrica textil Ted Bodín entró en concurso preventivo de crisis tras una caída del 40% de las ventas. Y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que se adoro. Lo importante es que no. Moño Azul, la principal exportadora de fruta fresca del país, suspendió el personal y aseguró que si no aceptaban el recorte no se iba a garantizar la sustentabilidad de la empresa, de la que dependen 300 familias. Como hay más de 120 en mi dilema, es que el mate ya no da para tanto tema. Las empresas Gomas Mascar, ubicadas en barrio San Vicente de Córdoba, cerró la fábrica y dejó a 40 trabajadores sin empleo, abriendo un conflicto marcado por denuncias de despido sin indemnización y falta de respuesta por parte de la patronal. Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando, y aunque llegue quien llegue hasta el mando, siempre habrá que seguir laborando. Soy laborante y tiro para adelante. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Láctea Atilra anunció que Sancor finalmente reconoció la quiebra. Este gesto resulta irrelevante porque pone fin a una tosuda postura que negaba la realidad. Es un textual, supongo que de un comunicado. Con el lomo, no me asusta mi trabajo que sea duro. Lo importante es que no falte. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó fallos de instancias inferiores que avalaron multas impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense por irregularidades laborales a las plataformas Rappi y Pedido Ya. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante,
A las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Los gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, APINTA y ATE, presentaron una acción de amparo en la justicia de San Martín para frenar el cierre de la estación experimental que el organismo científico tiene en el AMBA. Los domingos voy al fútbol para gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la... A ver qué dicen las cooperativas. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Misiones procesarán 35 millones de kilos de tabaco. La planta, ubicada en la localidad misionera de Leandro N. Alem, proyecta esa cifra durante 2026, incluyendo producción propia y de terceros. La mano de obra se extenderá hasta septiembre, generando un fuerte impacto en el empleo local y en zonas de influencia como San Vicente, San Pedro y El Soberbio. Neuquén construirán planta de heno en Zapala. Proyectan edificar una instalación industrial para procesar alfalfa en megafardos prensados. Buscan exportar a mercados asiáticos a través de Chile, aprovechando la baja humedad patagónica que reduce plagas y la alta radiación solar que intensifica el color verde del forraje. Buenos Aires enseñan oficios a jóvenes del barrio. Ante el cierre de la fábrica de calzados, se reutilizó el espacio industrial para dictar talleres gratuitos. Adolescentes del barrio aprenden habilidades prácticas en el nuevo centro cultural, que funciona como lugar de contención y formación. Córdoba convocan a empresas a financiar la ampliación del parque fotovoltaico. Con el objetivo de alcanzar los 5 megavatios de potencia, abrirán la posibilidad de que comercios y vecinos adquieran participaciones dentro del sistema generador. De concretarse esta segunda fase, se podría cubrir cerca del 30% de la demanda energética que requiere la localidad. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Quien llegue hasta el mando. El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones formalizó una convocatoria urgente a cooperativas yerbateras, industrias y secaderos para establecer un espacio de concertación provincial que busca mitigar la crisis yerbatera en esa provincia. Lo importante es que no nos falte el laburo. Soy La Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada, Cooperar, manifestó su firme rechazo a la denominada Ley Hojarasca, el proyecto impulsado por el ministro de Regulación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca derogar normativas consideradas obsoletas. Ustedes me van a perdonar, pero no voy a leer las paritarias porque me dan vergüenza, no supera ninguna. El 3% es un horror, tanto en telecomunicaciones, con Claro, Telecom y Movistar el 3.4, cuando lo que te aumentan es muchísimo más. La acción bancaria 3.4 también. Satsai, nada, simplemente, sí, 3.4. O sea que, la verdad, tengo un 3.4 de vergüenza por las paritarias. Ayúdame, Rada, ¿quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el
reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Bueno, lamentablemente teníamos una entrevista con el prosecretario gremial de la Federación Aceitera y Desmotadora, Miguel Ferreira, para que nos contara de qué se trata el 15º plenario de delegados y delegadas de base aceitera y desmotadores que se va a desarrollar mañana y pasado en Bernardo de Irigoyen 172. Esperemos que Daniel Jofra la semana que viene nos cuente los resultados de esto, ya que Ferreira no ha podido salir. Dos noticias para mañana. Mañana la CGT va a llevar adelante un recordatorio del año de la desaparición del Papa Francisco y todo lo que el Papa Francisco habló y habla, porque sigue vigente, acerca de la importancia del trabajo, el trabajo bien remunerado y sobre todo en estos momentos de tantísima crisis, lo que decía el Papa acerca de la necesidad de la paz en los pueblos. Cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Y mañana va a haber algo muy interesante en el Congreso de la Nación, una conferencia de prensa. La CGT va a estar cubierta por Javier Tuzón y lo van a tener toda la información la semana que viene. Y la conferencia de prensa va a estar cubierta por mí, donde dice, es lo siguiente: ¿por qué decimos no al proyecto de las mal llamadas falsas denuncias? El martes 21 de abril a las 14 en el anexo del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1710, se va a realizar una conferencia de prensa donde referentes feministas junto a senadoras, senadores van a explicar a la sociedad las falacias del proyecto de ley que pretende criminalizar a quienes denuncian los delitos de violencia de género y abuso sexual. De la conferencia también van a participar juristas, una organización que se llama Madres Protectoras, integrantes de organizaciones de derechos humanos y de niñeces, sindicalistas y trabajadoras especializadas en la protección de la vida y la dignidad de mujeres y LGTBIQ+. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Por ahora nos estamos yendo. Nos vamos hasta la semana que viene, un programa que tuvo una primera hora muy buena, una segunda hora un poquito accidentada, pero espero que ustedes sepan estar siempre del otro lado con nosotros. Un abrazo inmenso, inmenso, porque ¿saben qué? Me agarró las ganas de ser como el señor de la chacarera del pensamiento. Te dejo con esta chacarera que la vas a disfrutar. Lito Vitale y toda su gente para cerrar el programa de la columna vertebral Historias de Trabajadores. Hasta la semana que viene. Una salvedad, excelente el último tramo del Planeta Yusani en esta segunda hora. Eso merece un aplauso. Hasta la semana que viene. Chao. El trabajo me asusta, yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta.